Bueno, un saludo lleno de mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes. Le damos gracias a Dios por la vida, por la salud y por esta nueva oportunidad de reencontrarnos en Quiero Ser un Pibal, programa que tiene como objetivo llevar a San Vicente de Chucurí a ser el primer municipio Pibal de Colombia donde todos sus habitantes estemos fortalecidos en principios y valores. El tema del programa anterior fue el amor paternal. Recordemos que el amor paternal es aquella fuerza que sale del corazón entregada por los padres a los hijos y que este amor paternal debe ser sentido y disciplinado, es educar a los hijos con verdadero amor y con exigente disciplina. Debemos entender que desde nuestra condición de seres humanos todos somos sensibles, que los hijos son una bendición y por lo tanto es importante demostrarles nuestro amor, educarlos y orientarlos para que sean seres integrales. El día de hoy vamos a hablar de un valor muy importante y que precisamente tiene esa conexidad con la educación de nuestros hijos y es sobre el ejemplo, pero antes digamos que la responsabilidad de brindar amor paternal es de los dos padres y que este es irreemplazable. Muchas veces creemos que esta obligación de formar en valores a nuestros hijos le corresponde al colegio o a la escuela y resulta que no. Este compromiso es de la casa, de los padres, formar en principios y valores a los hijos. Entonces, para hablar del valor del ejemplo, hoy tenemos a un invitado muy especial y es Cristian Agudelo Rueda, quien es el publicista de la empresa Carboncillo Ideas Rayadas, a quien le damos la bienvenida. José, ¿cómo está? Bien, Cristian, muchas gracias por acompañarnos en este programa y vamos a hablar del ejemplo. Entonces, contémosle a nuestros televidentes o expliquémosles cómo podemos entender el significado de este valor o principio del ejemplo. Bueno, podría decirse que el ejemplo es una persona o una actividad que es digna de ser imitada por sus buenas cualidades. Entonces, en ese sentido, digamos que teniendo en cuenta unas acciones en la sociedad, podemos seguir a ciertas personas o seguir ciertas conductas de esas personas. Bueno, Cristian, pero estas usted lo dice, conductas que pueden ser o deben ser dignas de seguir o no seguir. Es decir, debemos tener cuidado que la conducta nos lleve por un buen camino o que igual nos puede llevar por un mal camino. Sí, exactamente. Puede ser positiva, puede ser negativa. Tenemos ejemplos positivos y negativos y por eso hay que discernir teniendo en cuenta los valores, digamos que inicialmente son inculcados en casa para poder diferenciar qué seguir y qué no seguir. En alguna oportunidad hablábamos con usted de la situación que ocurre, digamos, aquí en San Vicente de Chucurí, que a los muchachos antes de cumplir su mayoría de edad y que están todavía en el colegio les compran una motocicleta y para de pronto evitarles que caminen 2, 3 cuadras. ¿Qué opina usted de esta situación? Pues, y usted tiene una experiencia personal. Sí, precisamente cuando hablábamos de ese tema, yo le comentaba que cuando yo estaba estudiando en el bachillerato era uno de mis anhelos porque la mayoría queríamos tener una moto, la mayoría de los estudiantes querían tener una moto, que era como el sueño, para ahorrarnos unas cuantas cuadras o simplemente transitar en el municipio. Y yo le decía a mi mamá, cómpreme una moto, no, pero cómpreme una moto, o sea, le insistía y mi mamá fue muy fuerte y dijo, teniendo el dinero, que digamos que en ese momento tenía la capacidad de comprar una moto, dijo, no le voy a comprar una moto, el día que usted tenga una moto es porque usted mismo se la consiguió y en este momento no va a tener una moto. Y yo digo que, o sea, fue mucho mejor que no me lo hubiese comprado, porque creo que, primero que todo, en esa época de estudiante, los alumnos son muy caprichosos, se convierten digamos que, mandan a los papás, les exigen demasiado y se vuelven difíciles de controlar. Y más con una moto, menores de edad, sin documentos,
es una irresponsabilidad muy grande pues, por parte de los papás. O sea que esta acción tomada por su mamá fue un buen ejemplo que le permitió a usted crecer como persona. Sí, exactamente. Bueno, Cristian, ¿y cómo podemos entender o en qué consiste dar ejemplo? Bueno, dar ejemplo parte de una actuación, ¿sí? De una actuación, de un seguimiento de unos valores, digamos que encaminados a, yo diría, tratar de ser perfecto, a tratar de alcanzar la perfección, aunque la perfección para mí en la tierra no existe, pero siempre estamos buscando la perfección como ser humano, como parte de este planeta, parte de este universo, y en ese sentido, cada vez que vamos mejorando, podemos ser ejemplo de otras personas o para otras personas que están, digamos que en la búsqueda de mejorar cada día. Nosotros lo conocemos a usted y creemos que usted es un ejemplo para muchos chucureños desde el punto de vista del emprendimiento, de la innovación, de la creatividad, porque usted es un empresario hecho, digamos, a pulso, es un empresario que ha creído en usted y que cree que se puede. Cuéntenos un poquito de este ejemplo que usted nos da hoy aquí en San Vicente de Chucurí. Bueno, antes de iniciar voy a hacer un pequeño paréntesis porque me parece importante la introducción que usted hizo y es decir, usted es un ejemplo desde el punto de vista tal, porque yo acepté esta entrevista y le dije, José, es difícil decir yo soy ejemplo, porque todos los seres humanos tenemos, digamos, unas cualidades y también unos defectos, ¿cierto? Entonces, sentarse aquí y decir que soy ejemplo, pues muchos dirán, ah, pero es que Cristian de pronto tiene estas fallas o esto. Entonces, en otras áreas de pronto hay mucho por mejorar. Digamos que me han resaltado el hecho de haber iniciado una empresa, de haber decidido ser empresario y no ser, digamos, empleado. Me ha servido para darme cuenta que el esfuerzo vale la pena en el sentido de crecer paulatinamente y de demostrarle a las demás personas que las oportunidades están y hay que aprovecharlas, que no simplemente hay que esperar que, digamos, le lleguen del cielo como no sé, como las herramientas para avanzar, sino que uno mismo puede construir su propio futuro. Cristian, ¿qué opinión le merece a usted la frase, el ejemplo es la única forma de influir en los demás? Eso lo he escuchado como alguien pensante, ¿no? Sí, es una frase de Albert Einstein. Ah, ok. Bueno, pues me parece que tiene toda la razón esa frase porque por más carreta que yo pueda dar aquí, hablando sobre el ejemplo y hagan esto y hagamos esto y es que se debe hacer esto y hay que seguir estas pautas para, digamos, tener éxito en cierta área, no valdría de nada si yo mismo no lo hago y demuestro con mi actuación que verdaderamente es eficaz lo que estoy hablando. Es decir, no le podríamos recomendar a las personas que sean emprendedores si nosotros no somos emprendedores. Bueno, ¿y cómo cree usted que se vive este principio o este valor del ejemplo en las familias chucureñas? Pues yo diría que San Vicente, en términos generales, es un pueblo todavía sano, todavía hay, digamos que, unión familiar, aunque falta de pronto más diálogo y falta de pronto más que los padres se preocupen más por educar a sus hijos, digamos que integralmente, ¿sí? No solamente el apoyo económico y llevarlos al colegio, sino también dedicar un poco más a esta parte de educación en casa y no delegar esa función a los profesores, que los profesores ya bastante trabajo tienen con el área, digamos, académica. Bueno, ¿qué relación tiene el ejemplo con Dios? Bueno, en el tema espiritual, en el tema, digamos, que nos conecta a todos, yo diría que lo que dije anteriormente, el tema de espiritualidad y el tema de seguir un ejemplo con Dios es tratar de ser perfectos en la tierra, que no hay perfección en la tierra, la perfección está, digamos, en el universo, y cada vez que seguimos ese camino somos mejores seres humanos. Entonces, siguiendo los valores pues, que
que, que inculca, digamos, en Jesús digamos, en su trasegar por la tierra, como los valores de voluntad, Humildad, de humildad, servicio, servicio, perdón. perdón, y así se logra una mejor convivencia, ¿no? Bueno, hay un aspecto que es clave y que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Cuál cree usted que debe ser o qué debemos tener en cuenta cuando nosotros queremos ser ejemplo? Bueno, primero que todo, ser conscientes, ¿no? Digamos, de lo que estamos haciendo, de nuestros actos, que si esos actos, primero que todo, van a ser agradables a nuestros, digamos, semejantes o a nuestros personas que nos rodean, y si no van en contra de nosotros mismos, porque muchas veces hacemos cosas que van incluso en contra de nosotros mismos. Iniciando por eso, ya se puede mirar que podríamos ser ejemplo para otras personas. ¿Usted qué piensa de la coherencia? ¿Cree que la coherencia es importante cuando nosotros pretendemos dar ejemplo? Por supuesto, porque no podemos estar hablando aquí de algo y mañana salir a hacer algo totalmente opuesto a lo que estamos diciendo. Es el caso, por ejemplo, del papá que le dice al hijo, no tome, y permanentemente vive consumiendo bebidas alcohólicas, ¿cierto? Bueno, ¿cree que es difícil ser ejemplo para los demás, Cristian? Sí, porque digamos que siempre que alguien está en el ojo digamos, del análisis, por decirlo así, para ser ejemplo, va a ser criticado también, ¿sí? Y tiene que exigirse al máximo para no ir digamos, a cometer errores que puedan desanimar o decepcionar a las personas que lo siguen. Bueno, ¿y cómo cree usted que se está formando la sociedad en relación con este valor del ejemplo? Bueno, hablando en términos generales de la sociedad, es un tema bien complicado, por ejemplo, en el tema de los líderes o en el tema de las personas que siguen por ejemplo, hablando en los adolescentes, que son las personas que se están formando para ser adultos, que están siguiendo líderes, digamos, con antivalores. Todo este tema del reggaetón, todo este tema de las letras, que digamos que no dicen nada bueno, me parece que es una decadencia de la conformación del ser humano en la sociedad. Eso quiere decir que debemos nosotros despertar un poquito para que haya más líderes integrales que ayudemos a formar. Claro, ¿no? Es que siempre hay una contraparte, o sea, la música es excelente, la música es un lenguaje universal y si, así como hay de pronto este tema, digamos, negativo, pues también hay artistas muy valiosos que pueden aportar a la construcción de valores. Cristian, usted lo mencionaba ahorita, algunas de las enseñanzas de Jesús, como es la humildad, el servicio y el perdón. ¿Qué tal nos va en San Vicente de Chucurí con este ejemplo que nos dio Jesús? ¿Lo vivimos, no lo vivimos? ¿Debemos fortalecerlo? La humildad, el servicio y el perdón. Yo creo que nos hace falta bastante. He evidenciado ciertas, digamos, conductas de personas que de pronto no tienen esos valores, digamos, arraigados, y por eso es que suceden tantas riñas, tantas peleas, tantas envidias, y por eso es que a veces no nos unimos para crear, ¿no? Simplemente como que nos parece que es mejor estar aislados y no nos unimos. Entonces sí falta esos tres valores en San Vicente de Chucurí. Bueno, ¿usted cree que nosotros como chucureños, yo no soy chucureño de nacimiento, pero aquí por adopción, podemos llegar a ser un ejemplo para Colombia si seguimos trabajando en este tema de crecimiento de principios y valores, de fortalecimiento de principios y valores? Pues ahora que usted lo dice, yo creo que sí. De pronto es un trabajo largo que hay que hacer, no es una meta a corto plazo, pero yo sí creo y trato cuando puedo aplicar ciertas cosas con la gente,
y, por ejemplo, en cultura ciudadana, en este tipo de acciones, por ejemplo, en el tráfico, tratar de dejar pasar al peatón primero, o por ejemplo en recoger basuras, etc. Por ejemplo, ahí sí considero que doy el ejemplo y podemos hacer campañas más adelante para posicionar a San Vicente como un destino que cumple con esos valores. ¿Quién o qué persona considera usted que le ha servido de ejemplo en su vida? Uy, me pone a pensar, hermano. Muchas personas en diferentes áreas, ¿no? Muchas personas en diferentes áreas. Pero voy a nombrar a alguien que no conozco personalmente, pero que me inspira y me sigue inspirando. Alguien que ya falleció y es Roberto Gómez Bolaños. Chespirito. Chespirito. Hizo tanto humor, pero humor del sano, no humor ni morboso, ni grosero, ni humor del sano, con la niñez, y hizo feliz a tanta gente, fue parte de mi niñez y aún lo sigo viendo. Es por eso que digo que así como hay personas que crean cosas negativas, también hay cosas, genios, él es un genio, o era un genio, que creó ese programa y creó, digamos, muchos productos audiovisuales puros, sanos, con humor simple, pero que unió a todo el mundo en torno al humor infantil, por decirlo así. Bueno, Cristian, contémosle un poquito en relación con su empresa, con ese ejemplo. De todas maneras sabemos que no somos perfectos, pero que igual hemos hecho esfuerzos aquí a los chucureños para que sigamos apoyando y siguiendo el ejemplo de crear, y nos gusta mucho esa propuesta suya de que nosotros no debemos estar pensando siempre en un empleo, sino que debemos es generarlo, ¿sí? Uno, como decíamos en alguna oportunidad, uno debe formarse no para salir a buscar empleo, sino para salir a generar. Entonces contémosle y a la vez invitemos a los chucureños a que sigamos apoyando y a que sigamos emprendiendo este tipo de ejemplos. Bueno, yo invito a todos los chucureños que están viendo este programa para que saquen a flote sus ideas y trabajen por ellas. Yo hice un gran esfuerzo hace 8 años y en este momento, así la situación esté muy difícil en el municipio, creo que hice lo correcto de haberme lanzado, como quien dice, a ser independiente y a crear, digamos, mi propia fuente de trabajo y a hacer lo que me gusta. Ahora aprovecho el espacio para invitarlos a que pongan el modo turismo. San Vicente es un destino y se va a convertir en un destino turístico muy importante y debemos prepararnos para eso. Ahí salen oportunidades, las que quieran, en el tema de agroturismo, ecoturismo, turismo de naturaleza, turismo histórico, en fin, una infinidad de oportunidades que van a haber y desde ya hay que empezar a prepararnos. Entonces la idea es que todos los que tengan ideas no sean celosos o, digamos, envidiosos de pronto empezar a compartirlas, sino que entre todos trabajemos para que hayan oportunidades en San Vicente y se convierta en un pueblo más acogedor y se desarrolle como debe desarrollarse, de la mejor manera, con un plan de desarrollo turístico bien elaborado y no simplemente como al ton ni son, como dicen por ahí, desordenado y con miles de problemas. Entonces, los invito a que hagamos las cosas bien y que sacamos adelante esas ideas que tenemos ahí guardadas. Bueno, Cristian, muchas gracias. Vamos a ir a unos mensajes comerciales y ya regresamos con nuestra siguiente sección. El avistamiento de aves es un arte. Y como cualquier arte, necesita de paciencia, de estilo y de encontrar esas cosas maravillosas más allá de los ojos. Necesita colores, formas y texturas. También necesita agua como las acuarelas o del sol para formar una escultura. El arte de avistar aves también se disfruta en blanco y negro, por tipología y grado de rareza, y en cada uno de sus movimientos, surrealismo, cubismo, expresionismo,
romanticismo y nuevos que aún nos faltan por descubrir. En Colombia tenemos más de 1.900 especies identificadas, de las cuales existen más de 70 endémicas. Colombia es avistamiento de aves. Colombia es realismo mágico. Ellos son ciudadanos ejemplares porque respetan a sus semejantes cuidando el entorno de sus mascotas y lo que ellas hacen. Código Nacional de Policía y Convivencia, para vivir en paz. Código Nacional de Policía y Convivencia, para vivir en paz. A continuación vamos a ver un hermoso video en el cual nosotros podemos evidenciar que permanentemente los hijos están pendientes de las actuaciones de sus padres para seguirlas como ejemplo. Veamos. Dad, you don't know it right now, but I'm watching you. Watching the things you do. I'm watching the way you treat people. The way you treat me and my mom and my sister. The way you live your life is having a big impact on me. When it's time for me to choose a career and provide for my family, your work ethic will be on my mind. The time you spend with me, even doing simple things, will give me a sense of security. There will be times in my life where I struggle with integrity, and I may be not sure what to do. But I will recall how you stood up for what was right, even if you could have looked the other way. Many of the choices you are making, I will also make. Please don't be afraid to show me your failures, to show me your mistakes. I will learn from them. Dad, are you listening? I'm watching. Watching to see if you really believe what you say about God. I need you to help show me the way. Show me how to live life that isn't safe, but is good. So I'm watching you, Dad, every day. You're teaching me how to live, whether you know it or not. El video nos permite ver que realmente la única forma de enseñar es a través de un buen ejemplo. Por eso debemos ser muy cuidadosos con nuestros comportamientos y nuestras acciones delante de nuestros hijos. Bueno, qué importantes los aportes de nuestro invitado en esta reflexión del ejemplo, y de la misma forma nuestro video. Por eso queremos agradecerle a Cristian Agudelo Rueda, publicista de Carboncillo Ideas Rayadas, una gran empresa chucureña. Y vamos a ir concluyendo en relación con el ejemplo. Podemos decir entonces que el ejemplo son aquellos hechos, conductas, personas o cosas que se toman como modelo a seguir o modelo a evitar. Por eso lo hablábamos con nuestro invitado. No todo lo que nosotros vemos nos sirve como ejemplo para nuestra vida, porque en muchas oportunidades hay ejemplos que debemos nosotros evitar, o hay comportamientos que debemos nosotros evitar. El ejemplo me sirve a mí para lograr crecer como persona integral. Igualmente me ayuda para formar a mis hijos y personas bajo mi responsabilidad. Es muy importante dejar claro que cuando existe una pareja de esposos, la pareja debe vivir para la pareja y no de pronto caer en esa equivocación
que la pareja empieza a vivir para los hijos, privando a su cónyuge de ese amor, de esas caricias, de esa ternura que es propia para la pareja y empieza a suministrárselas o a dárselas a sus hijos. Y si nosotros tenemos en cuenta esta enseñanza, pues nuestros hijos van a ver en los padres amorosos ese respeto, esa colaboración, esa forma de hablarse, esa forma de tratarse, y automáticamente los hijos van a empezar a aplicar ese ejemplo que están viendo en sus padres. Van a ser educados, van a pedir el favor, van a dar las gracias, van a hablar suave. En términos generales van a seguir un muy buen ejemplo. Entonces es importante esta recomendación. La pareja debe vivir para la pareja y no para los hijos. De la misma manera debemos nosotros como papás ser muy conscientes, y como lo veíamos en nuestro video y lo hablábamos con nuestro invitado, los hijos de manera permanente están viendo cuál es el comportamiento del padre frente a las diferentes situaciones y de esa misma forma empiezan a actuar. Por eso a veces vemos comportamientos de hijos o de muchachos que gritan y les preguntan, pero hijo, ¿por qué grita de esa forma? Es que mi papá grita de la misma manera. Entonces, por eso el llamado es a los padres o a las personas que tenemos esa responsabilidad de ser ejemplo para los jóvenes, para los niños, a que tengamos mucho cuidado con nuestros comportamientos porque alguien nos está viendo. Es lo mismo que ocurre en las empresas. Cuando el jefe quiere que sus empleados sean personas honestas, personas responsables, personas productivas, pues el ejemplo empieza por el jefe máximo, quien es llegando temprano, portándose bien, tratando bien a las personas, y de esta forma los empleados van a seguir ese mismo ejemplo. Hay una frase importante de la cual pues ya habíamos hablado aquí con nuestro invitado, y es: el ejemplo es la única forma de influir en los demás. Frase que estamos viendo en pantalla y que es una frase de Albert Einstein. Entonces, pues es muy sencillo. Yo no puedo pretender decirle a mi hijo que sea ordenado. ¿Por qué tiene los zapatos botados ahí en el piso, desordenados, si yo mis zapatos no los tengo de manera organizada, o si mi ropa no la tengo de manera organizada? No le puedo exigir a mi hijo, hijo, ¿usted qué hace en la calle? Si yo soy un padre que me la paso en la calle y es el ejemplo que le estoy dando a mis hijos. Por eso, si yo quiero educar a mis hijos, si quiero educar a mi familia, no necesito hablar tanto, necesito es actuar, y actuar con mi ejemplo. Si quiero que mis hijos me traten con amor, pues yo debo tratarlos igualmente con amor, tratar a mi familia con amor. Por eso el ejemplo es la única forma de influir en los demás. Queremos recordar la invitación para todas las personas. Todos los viernes nos estamos reuniendo en el Santuario María Auxiliadora. Estamos un grupo de oración de Lazos de Amor Mariano, donde tenemos la oportunidad de encontrarnos con Jesús, donde tenemos la oportunidad de encontrarnos con nosotros mismos y crecer espiritualmente. Todos los viernes, 7 de la noche, Santuario María Auxiliadora. Por eso la invitación muy especial. En el próximo programa vamos a hablar de un valor muy importante, y es el valor de la cortesía. Entonces, para que nosotros vayamos allí en nuestras casas interactuando sobre este valor de la cortesía, y que igual es muy importante para nuestras relaciones interpersonales en familia o aquí en nuestro municipio, en los espacios donde nosotros nos movemos. Recordemos, ahí está nuestro WhatsApp 315-702-7551, nuestro correo juanfolo.for@gmail.com. Recordemos siempre sonreír, tener un corazón alegre y feliz. Que Dios los bendiga.